Hola a todos, mi nombre es Julio César Sánchez, estudiante de la asignatura Teoría de la Comunicación e Información 2 de la Universidad Fermín Torres. Para dar cumplimiento con esta actividad, vamos a explicar un poco sobre lo que se hizo en el informe de la comunicación contemporánea, ¿verdad? Se puede decir que existe una relación entre la cultura y la comunicación que es paradójica y a menudo incomprendida en lo que es nuestra sociedad contemporánea. No hay una cultura socialmente existente que no tenga o que esté unida a ella en un plan de difusión y por lo tanto una comunicación constante ante los determinados sectores sociales, ¿verdad? Los primeros 50 años del siglo pasado, ¿verdad? Se caracterizaron en el análisis del ámbito de la información y la comunicación y se ven afectados por los cambios violentos de la sociedad, dando pie a lo que se conoció como la Escuela de Chicago, donde los psicólogos y los sociólogos estudiaban la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, así como el comportamiento de la audiencia y el público y su análisis ante estos mensajes. ¿Okay? Ya para la segunda mitad del siglo pasado, ¿verdad? Se enfocaron más que todo en los procesos comunicativos, en lo que eran buscar como que era la influencia de los medios masivos, ¿okay? Sobre la población y cómo los gobiernos trataban de cómo controlar o ver la manera de cómo influir a la población a través de los diferentes medios de comunicación masivos. En caso particular, nos enfocamos en lo que fue la escuela psicolingüística y la escuela política. Además, tocamos algunas teorías contemporáneas de la comunicación. ¿Verdad? En la escuela psicolingüística, ¿verdad? Que fue fundada por Freud, surgió en los años 50 y surge en los años 50 con mayor relevancia de la mano de dos de sus representantes, que fueron Charles Osgood y Thomas Sebeok, quienes se propusieron la meta de ofrecer una explicación más integral o más completa del proceso del lenguaje al estudiar el consciente y el subconsciente del ser humano, sometiéndolo a un ambiente de estímulo y respuesta por diversos métodos científicos previamente ideados para lograr este fin. ¿Okay? ¿Qué pasó? Que buscaron que fuera la comprensión, ¿verdad?, del lenguaje hablado y escrito y la producción y adquisición del habla. Luego de esto, ¿verdad?, también surgió, o paralelamente surgió, lo que se llamó la escuela política o la comunicación política, ¿verdad?, que fue el proceso comunicativo que debe definirse tomando en cuenta la definición de cada uno de los dos términos, entendiendo siempre la pertenencia de esta como un proceso mediador que permitía la relación entre los gobernantes y sus gobernados. ¿Okay? Aquí se evaluó todo lo que era la parte de los medios de comunicación masiva, los sistemas democráticos o autocráticos. También se evaluó la manera de respuesta del público a lo que ellos llamaban medios de estrategia propagandística, o sea que donde se vio de que la población se influyera de tal manera que escogiera como que el que a ellos les interesaba o el que a ellos les convenía que escogiera la población, pues, o sea, de tal manera que a través de ello, confabulándose con los medios de comunicación, de los cuales la mayoría son dueños, ellos podían controlar a quién elegían y quiénes no. Todo esto también se dio también utilizando las herramientas de varias teorías que surgieron en ese momento, en el siglo pasado, que fueron, por ejemplo, la teoría general del sistema, que fue concebida por Lewin Bertahley en la década de 1940 con el fin de proporcionar un marco teórico y práctico de las ciencias naturales y sociales, que realmente lo que hizo fue influir en la psicología y en la construcción de una nueva teoría sobre la comunicación humana, mientras el mecanismo veía el mundo, o sea, mientras se veía la comunicación humana, ¿verdad? Mientras el mecanismo veía el mundo seleccionando partes cada vez más pequeñas y el modelo de los sistemas se describió de una forma holística de observación que develó fenómenos nuevos que siempre estuvieron ahí pero que se desconocían y estructuras de inimaginable complejidad. ¿Okay? Los niveles, ¿verdad?, de esta teoría se distinguieron en varios niveles de complejidad, que fue el suprasistema, que fue el medio que rodeaba a los amigos y a la familia, ¿verdad? Luego estaba su sistema que componía a los individuos
Luego los principios de esta teoría se basaban en la totalidad, en la entropía, en la sinergia, en la finalidad, en la equifinalidad, en la equipotencialidad, en la retroalimentación, en la homeosis y la morfogenosis. ¿Verdad? Esto está aquí. ¿Qué error aquí? Ok. Luego, existieron de estos, se originaron dos tipos de sistemas, que fueron los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Los sistemas abiertos mantienen las fronteras abiertas en el mundo o el resto de los sistemas, con los que comparten intercambio de energía e información. Y los sistemas cerrados, hay muy poco intercambio de energía e información con el medio más amplio en el que viven. Luego surgió también la teoría de la persuasión entre la década de 1940 y 1950, ¿verdad? De esto hay muchos ejemplos, ¿verdad? Donde ellos manipulaban a la gente para que dieran cierta respuesta. ¿Cómo hacían esto? Utilizaban como que la retención del mensaje, para que a las personas se les quedara el mensaje y los manipularan de tal manera que ellos aceptaran ciertas situaciones, ¿verdad? Se enfocaban que todo en lo que era la atención, la comprensión y la retención. De esta manera, la eficacia del mensaje persuasivo dependía del efecto que producía en el receptor, siendo importante 4 elementos, que era la fuente del mensaje que le emitía, quién lo dice, el contenido del mensaje, qué se dice, el canal de comunicación, cómo se dice, y el contexto de la audiencia, a quién se dice. Por supuesto, William McGurry estableció que hay una relación inversa entre la intensa emotiva del mensaje y el cambio de actitud. También se utilizó mucho lo que fue la teoría funcionalista, ¿verdad? Que esta teoría se enfocaba en el estudio de los efectos de los medios masivos de comunicación, tomando como base los principales autores y destacando sus teorías elementales que ayudaran a comprender los medios masivos con la relación de la sociedad, tanto desde un punto de vista individual como un punto de vista global. Lo que caracterizaba el funcionalismo es que para encontrar constantes en todas las sociedades y elaborar un conjunto de leyes generales que le den una teoría científica a un conjunto interrelacionado de leyes, elaborando una serie de problemas funcionales comunes en toda la sociedad, con el supuesto que bajo la apariencia de una gran diversidad de conductas se ocultaban los mismísimos problemas humanos. Eso tiene que ver mucho ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos, las protestas estas que hay también, tiene mucho que ver por ahí. Claro, todo bien. Ahora bien, conociendo la importancia social que tenían los medios, era necesario conocer su productividad, aprovechando la llegada de un mayor número de personas, y para esto se enfocaron en 3 funciones: educar, informar y establecer. Todo esto a través de la teoría funcionalista. Luego salió la teoría de acción comunitativa, ¿verdad? De la mano de Jürgen Habermas, que decía que la racionalidad sustantiva del mundo de la vida representaba el punto de vista de los sujetos que actúan sobre la sociedad. La racionalidad formal del sistema impide una pertenencia extensa y contempla a la sociedad desde la perspectiva del observador y de alguien que no lo ha implicado. O sea, jamás en su teoría de la acción comunitaria no habla que hay que elegir un determinado concepto psicológico de acción, sino que nos comprometamos con determinadas preposiciones ontológicas y reduciéndolas a 4, lo que nos hace referencia a un actor solitario o en miembro del grupo social, un actor que transmite a su público una determinada imagen o impresión de sí mismo para poner en manifiesto lo que desea decir y su propia subjetividad, que es lo que pasa mucho en Venezuela, que son los líderes mesiánicos. Se refiere al comportamiento de un actor en un principio solitario que se topa con un entorno de otros actores, sino con el miembro de un grupo social que orienta una acción de valores comunes. Y 3 era el actor que realizaba un fin o hace que se produzcan las cosas deseadas. Y 4, para
quedaba en lo que se refería a la interacción de a menos dos sujetos capaces de lenguaje o acción que entablaran una relación interpersonal. Luego estaba también lo que era la teoría matemática de la información, que se originó en la década de 1940 y esta adquirió una condición simbólica calculable a finales de la Segunda Guerra Mundial, tanto con el señor Claude Shannon como el señor Warren, ¿verdad? Ambos de origen norteamericano, que propusieron un esquema de sistema general de comunicación en fin de resolver la problemática de reproducir de un punto dado de una forma exacta o aproximada un mensaje a otro punto dado. Desde entonces, la teoría matemática de información, también conocida como teoría matemática de comunicación, ha tenido una enorme aceptación como esquema general de interpretación del proceso de intercambio social de mensajes. Luego de allí tenemos que hablar la importancia de este modelo, ¿verdad? Que resultó importante plantear que el estudio de este modelo como base de las posteriores investigaciones y estudios realizados en la comunicación es de gran trascendencia y relevancia, pues además permitió comprender muchas experiencias en cuanto a la investigación en la disciplina. Esta teoría fue creada por el matemático francés Claude Shannon, quien se dedicó a elaborar una teoría sobre cómo tratar la información almacenada de forma digital, los bits, ya que hubo un periodo durante el cual las computadoras eran una novedad y donde los únicos medios de almacenamiento conocidos eran los libros, ¿verdad? Y la teoría hacía referencia a la información, al mensaje, a un código, a una fuente y a diversas clasificaciones de esta. Aportó muchísimo en cuanto al mundo de la tecnología se trataba, porque dio pie a la codificación y a la decodificación. Claro, esto fue lo que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para que no fueran descifrados los mensajes por los enemigos, dígase los alemanes. ¿Ok? Lo único sí que tuvo el lado no tan malo, sino no positivo, fue la limitación en cuanto a la percepción del mensaje por cada individuo, pues que cada persona posee un lenguaje y una memoria, y la capacidad de los mensajes era buena, pero no se sabía o no se podía controlar los sentidos de los destinatarios que entendieran o no el mensaje. Luego también hablamos un poco sobre la comunicación organizacional. Lo que conocemos como comunicación organizacional no es más que el envío y recepción de información dentro de una organización de manera ordenada, por supuesto, para que pueda ser entendido. La comunicación organizacional contempla el establecimiento de las dinámicas de cooperación, coordinación y de avance en un conjunto de objetivos, o sea, sirve en gran medida para la gestión de una organización y la integración de sus distintos elementos, teniendo así un impacto en la productividad y la calidad. Por supuesto, si no hay una buena comunicación dentro de una empresa, esta no va a ser productiva, obviamente. Entonces, por eso de aquí surgía la comunicación organizacional, y fue muy importante también en el siglo pasado. Luego se hablaron un poco sobre unas micrografías de cada uno de los expertos, por ejemplo de Jürgen Habermas. Se habló un poco de su vida y los aportes que tuvo, que fue la teoría de acción mutua de Betty Flee, ¿verdad? Que se habló de su aporte, que fue la teoría general del sistema, y de Humberto Eco, que él fue el que creó o idealizó el modelo semiótico informacional. Sí, informacional, exactamente. Y a modo de lo que pudimos concluir fue que la buena comunicación es un factor esencial para el desarrollo de la sociedad, y por esto es de suma importancia, ¿verdad?, conocer su alcance y cómo medirla. El siglo pasado, ¿verdad?, donde fue que la mayoría de los procesos de investigación de comunicación se centraron, más que todo fue en la influencia, tanto en la escuela psicolingüística como en la escuela política. El caso de estudio de este informe, ¿verdad?, se basó también en que las escuelas psicológicas se enfocó en el estudio de la estructura del lenguaje, desde la gramática, los sistemas de sonido hasta vocabulario, teniendo como propósito el estudio de los procesos psicológicos que realizaba el ser humano con respecto al lenguaje, y la escuela política enfocándose en la influencia de los medios de comunicación masivos
como la interacción de los políticos con sus gobernantes, todo esto con el desarrollo de técnicas y modelos comunicacionales que les permitieron llevar el mensaje de estos políticos a la población de manera eficiente y así obtener la respuesta deseada. O sea, toda la parte de lo que hicieron fue de llevar el mensaje, de tratar de influir o decirlo de una manera de manipular a la audiencia y así obtener la respuesta deseada, llegar al poder a través de elecciones, a través de los sistemas democráticos que en realidad al final no son tan fuertes como se piensa, porque está el caso, por ejemplo, el caso de Hugo Chávez, ¿ok? Que era una persona sin experiencia y lleno de resentimiento, pero a través de lo que se llevó, se fue la manipulación o se influyó a la población a través de los distintos medios de comunicación masiva, la gente lo eligió a él sin saber lo que estaba eligiendo. Bueno, eso fue todo lo que se pudo hacer del informe. Hasta luego.